Muy buenas tardes, tengan todas y todos para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, organismo regional internacional del Sistema de la Integración Centroamericana y desde el Centro en Sistemas en Salud, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio del día de hoy. En este momento les quiero extender el saludo cordial del director ejecutivo Osvaldo de la Guardia y también del señor Mauricio Vargas, director del Centro en Sistemas en Salud. Quiero saludar a quienes nos acompañan el día de hoy en este conversatorio que busca generar reflexión en un tema trascendental para toda la región centroamericana, iniciando con el doctor Alexe Carrillo, viceministro de Salud de Costa Rica, quien nos acompaña desde Brasil, ¿verdad? A la máster Victoria Brenes, directora ejecutiva de Fede Pharma, al director de INIFAR, UCR, que es el doctor Germán Madrigal, y el PhD Don Leiner Vargas, investigador y profesor del SIMPE UNA. Muchísimas gracias a todos por su presencia. En este momento vamos a dar inicio a este conversatorio que se va a estar transmitiendo por la red social Facebook. Todas sus preguntas serán respondidas al final de esta conversación. Y como les decía, el señor Mauricio Vargas es quien iba a hacer la moderación, sin embargo, tuvo problemas técnicos de electricidad en su casa y tal vez en algún momento de esta tarde tengamos la oportunidad de que él se conecte. Para iniciar, quiero darle la palabra al señor viceministro. Adelante, señor viceministro, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. Antes de iniciar la presentación, bueno, primero agradecerles el espacio del día de hoy para ese tema pues tan trascendental. Saludar al señor Leiner Vargas de la Universidad Nacional, a doña Victoria Brenes de Fede Pharma, a don Germán Madrigal de la Universidad de Costa Rica y a todos los que nos acompañan pues por acá. También a todos los compañeros y egresados del ICAP que se quedan por acá. Voy a empezar a compartir y por favor me indicas cómo estamos. Adelante, señor viceministro, se ve bien la presentación. Puede comenzar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Como estábamos hablando, pues el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar pues un poquito sobre los decretos de homologación de medicamentos. Y el otro tema que también nos trae por acá es al respecto de la importación paralela. ¿Ok? Un poquito de contexto antes de entrar ya en materia. Ahora sí, pues en Costa Rica los medicamentos, como todos sabemos, pueden llegar a ser entre un 30 y un 50% más caros que en otros países de Centroamérica, lo que limita el acceso a productos farmacéuticos hablando de precio. Pero también si nos vamos a la parte de acceso a los medicamentos propiamente por disponibilidad, el porcentaje anda similar en algunos países también de Centroamérica o de la región cuando hablamos de Centroamérica y el Caribe. Ya hablando propiamente en materia, el decreto ejecutivo sobre la homologación se firmó el 22 de julio. En conferencia de prensa, el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, firmaron el decreto y los requisitos y procedimientos para la homologación de medicamentos y que esto va a permitir el registro sanitario de medicamentos otorgados por autoridades reguladoras que son miembros del Consejo Internacional de Requisitos Técnicos para productos farmacéuticos de uso humano, perdón. Ok, entonces ya con esto, entonces voy a empezar a explicar un poquito en qué consiste la homologación de este tipo de registros. El laboratorio fabricante, pues, el futuro distribuidor, pues lo que va a hacer es enseñar los documentos relacionados con la seguridad, la eficacia, calidad, muestra estudios clínicos que manifiestan que el preparado es seguro y eficaz, porque así lo tuvo que haber mostrado ya en otro país, miembro de la organización que mencioné anteriormente. Y nuestro país reconoce los estudios clínicos por estas naciones, aprobado por todas las distintas autoridades sanitarias. En este momento, pues las autoridades sanitarias más reconocidas a nivel mundial está EMA, ¿verdad? Que es la europea, y está la Food and Drug Administration, que es la FDA en Estados Unidos, así como la japonesa y la noruega, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es un registro sanitario? El registro sanitario es una serie de documentos
que enseña al fabricante, quien desea comercializar un producto, bueno, en este caso farmacéutico, pero no es, en el Ministerio de Salud, pues no solamente se registran productos farmacéuticos, también se registran otro tipo de productos. Y en la nación para que el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria lo registre y entonces le puede dar la trazabilidad necesaria. ¿Ok? Entonces vamos a definir también qué es un medicamento original. Por lo general, un medicamento original es un medicamento de alto costo. Es el fruto de largos estudios de laboratorios clínicos que llevan una inversión promedio mundial de 250 millones de dólares y más de 5 años de estudio. Debido a la duración que lleva este nuevo medicamento al mercado, ese periodo de exclusividad permite que las compañías farmacéuticas recuperen costos asociados con la comercialización del nuevo medicamento para después posterior aparezcan los medicamentos que todos conocemos como genéricos. Y aquí es donde viene la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva. Un medicamento genérico es un medicamento, perdón, creado para ser igual a un medicamento de marca, ya comercializado en cuanto a su edificación. Pues en este momento no voy a entrar en marcas y ejemplos, pues porque obviamente no viene al caso, pero esto es el mismo medicamento principio activo con un nombre diferente, ¿ok? Al medicamento original. Se supone que tiene la misma dosificación, seguridad, potencia, vía de administración, calidad, características de rendimiento y uso previsto. Esas similitudes ayudan a demostrar la bioequivalencia, lo que significa que su medicamento funciona de la misma manera y proporciona el mismo beneficio clínico a su versión de marca o al original. Los estudios de bioequivalencia se realizan justamente para demostrar que un medicamento genérico es equivalente o intercambiable con el medicamento original. Entonces, los medicamentos del mismo tipo, por ejemplo, una pastilla inyectable, tienen la misma vía de administración, por ejemplo, oral o tópica, inyectable, ¿ok? Intramuscular, por ejemplo, y tienen las mismas indicaciones. ¿Ok? Eso es hablando sobre homologación. Ahora vamos a hablar sobre importación paralela, porque no son, pues mucha gente piensa que es lo mismo, pero en realidad son cosas muy diferentes. ¿Ok? Básicamente es la importación de medicamentos registrados en la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud provenientes de cualquier país distribuidor, siempre y cuando se conserven las mismas condiciones con las que fue aprobado el registro sanitario. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un distribuidor en el país que distribuye X medicamento, pero resulta que existe algún distribuidor a nivel internacional que distribuye el mismo medicamento. En este momento existe un decreto que se había firmado hace un tiempo sobre la posibilidad de poder hacer, pero sin embargo eso no está ni reglamentado ni está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar con esta parte? Poder permitir que otro distribuidor pueda distribuir el mismo medicamento y esto permitiendo entonces tener mayor competitividad al tener mayor oferta de medicamentos. ¿Okay? Entonces, si nos vamos a hablar solamente del precio, el precio de un medicamento hay que vislumbrarlo también como cómo funciona el mercado, que es lo que les acabo de decir. Por ejemplo, entonces hay una industria farmacéutica transnacional que tiene su importador o distribuidor representante. Es el primero. Dos, las droguerías mayoristas, que aquí pues tenemos tres bastante grandes. Y las farmacias independientes, que son pequeños empresarios que no pertenecen a esas grandes cadenas, que por lo general son parte de las droguerías mayoristas, pero pueden comprar productos de las cadenas. ¿Okay? Las ventajas que puede tener este decreto, bueno, ofrece la homologación, que es disminuir el tiempo para salir más rápido en registro sanitario. ¿Ok? Además, tiene acceso más velozmente a medicamentos innovadores por las grandes transnacionales farmacéuticas. Y para terminar, pues aquí les enumero algunas desventajas. La primera limitante es que las transnacionales farmacéuticas de la industria apela a que los contratos son muy exactos con los distribuidores que las presentan en cada nación y colocan una cláusula que indica la prohibición para vender a sujetos o compañías de otra parte. Otra desventaja es que los precios son más bajos en otra nación, pero tiene un costo de internamiento, costo de envío y va agrandando el costo cuando se trae a Costa Rica. Y para la industria farmacéutica transnacional Costa Rica representa un mercado muy pequeño, somos apenas 5 millones de habitantes. Entonces, no pareciera un mercado atractivo.
Y cuando menciono estas desventajas, yo lo que quiero también es traer aquí a la conversación de que el precio de los medicamentos es una condición multifactorial. No podemos pensar en este momento de que la homologación y la importación paralela son las únicas opciones que tenemos para disminuir el precio de los medicamentos. Sin embargo, son acciones concretas que nos va a llevar a que los medicamentos en su momento tiendan a bajar de precio, pero todavía más importante, que la ciudadanía tenga acceso a mayor cantidad de medicamentos, a medicamentos innovadores, a medicamentos de mejor calidad que probablemente no tenemos en este momento o que tal vez sean muy excesivamente caros. Y esa en realidad también es parte de lo que se busca según lo indicado por el gobierno. Y esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, señor viceministro, por su exposición. Un tema tan interesante y sobre todo cuando tenemos tantas diferencias, ¿verdad?, en los temas de los precios. Seguidamente, el PhD, Leiner Vargas, nos va a presentar los datos, ¿verdad?, que son tan importantes a la hora de toma de decisión. Don Leiner, el espacio es suyo. Adelante. Muy buenas tardes. Primero saludar al señor viceministro, don Alexe Carrillo. Un honor acompañarlo en esta sesión. Por supuesto, a la señora Victoria de Fedefarma también. Por supuesto, también al colega Hernán Madrigal de la Universidad de Costa Rica, a la compañera Sofía y a los compañeros del ICAP. Agradecerles la invitación a la actividad. Déjenme iniciar este proceso dando un poquito del marco teórico alrededor del mercado y hacer un par de conclusiones como para empezar a calentar este conversatorio. Iniciando, quisiera decir que en el funcionamiento de los mercados y particularmente del mercado de medicamentos, existen por lo menos 3 fallas de mercado reconocidas en el mundo académico y en el mundo del análisis de este mercado. La primera de estas fallas es la estructura del mercado. Es decir, es un mercado generalmente donde hay un comportamiento oligopólico, ¿verdad?, que no solamente está explicado por el origen de los medicamentos, que es siempre tiene que ver con una investigación científica y una aplicación tecnológica que requiere de una protección previa para lograr, digamos, ese proceso de recuperación de la inversión de las farmacéuticas originarias de donde nace, digamos, el fármaco, sino que además, por ser mercados pequeños y con estructuras de mercado y con estructuras, digamos, de comportamiento muy oligopólicos, los mercados en países pequeños como Costa Rica o en regiones relativamente estrechas como Centroamérica, tenemos el comportamiento clásico de un oligopolio. Tenemos grandes grupos que se distribuyen porciones del mercado muy significativas y por lo tanto hay todo tipo de prácticas anticompetitivas, o sea, todo tipo de prácticas que llevan a un comportamiento, digamos, no competitivo en el mercado, de tal manera que en escalada las industrias farmacéuticas muestran comportamientos de precio donde se abusa del consumidor final a costa de precisamente el uso de estas prácticas producto de la estructura de mercado. Esto no es un tema de Costa Rica, es un tema de todo el comportamiento de los mercados de, digamos, farmacia, medicamentos, y también está el tema de los pesticidas, insecticidas y todo este tipo de industrias similares. El segundo problema de los mercados clásicos en medicamentos es el problema de la información, las fallas de información. Y esto tiene que ver con el hecho de que el conocimiento se genera del lado
del sector industrial que produce especialmente la farmacéutica o que transforma, como en el caso de las droguerías, las recetas y que las convierte, digamos, en un fármaco que es finalmente entregado al consumidor final, llámese un paciente, por un médico. Y en ese mecanismo o en esa transición, el médico tiene mucho poder respecto del paciente, porque el médico conoce mucho más que el paciente lo que está recetando. A decirlo así, el paciente conoce mucho menos de lo que conoce el médico, de lo que está siendo recetado al final para determinada enfermedad. De tal manera que ante esa posición de información, ante esa asimetría de información, el paciente prácticamente es esclavo de lo que diga su médico. Ese es un tema fundamental en la teoría económica sobre mercados de medicamentos, porque eso es una falla del mercado que tiene que también ser, digamos, recuperada o definida y abordada. Sucede exactamente igual con el tema de los agroquímicos, ¿verdad? La única diferencia es que la receta es del ingeniero agrónomo al agricultor. Y la tercera falla es la que abordaba muy bien el señor viceministro, y es el tema de que este es un mercado de permanente innovación. Entonces, es un mercado donde se requiere invertir sumas muy cuantiosas de recursos para poder cambiar el medicamento, para poder encontrar nuevos medicamentos, y estas cuantiosas sumas de recursos tienen que ser recuperables. Por lo tanto, está dentro de la lógica del mercado que haya cierta cantidad de años, ¿verdad?, de protección a la empresa que descubre el fármaco, y eso permita una protección lo suficientemente larga para que recupere sus inversiones y obtenga una utilidad, porque si no deja de investigar, y eso es, digamos, desde el punto de vista económico, un segundo mejor a no tener fármacos, ¿verdad? Ahí el balance internacional es cuánto se protege la industria, y además cuánto tiempo se protege la segunda parte del proceso, y es la investigación sobre la efectividad del medicamento, y eso atañe a los dos decretos que están en discusión en este foro. Quiero dejar el primero y el segundo peldaño, ¿verdad?, de fondo, de telar de fondo, y dedicarme a este tercero en esta primera conversación. En este conversatorio nos referimos entonces a medidas tomadas por el gobierno de Costa Rica que van en la dirección correcta, en el sentido de limpiar la cancha de los obstáculos que anteriormente el propio Ministerio de Salud, el propio sistema institucional costarricense había interpuesto, que son realmente medidas de protección del mercado local para quienes obtengan la primera, digamos, la primera ficha, para quienes obtienen el permiso sanitario para la importación o para la producción local de determinada, digamos, determinado fármaco, determinada receta farmacéutica, o la importación directa de un medicamento. Este mercado, al ser tan pequeño y al estar asociado a un mercado institucional muy grande, a diferencia de otros en Centroamérica, permitía y permite la discriminación de precios en demasía. Y eso hace que quien obtenga el poder de distribuir un medicamento, ya sea un medicamento de marca o un medicamento genérico a través de una droguería que lo produce en exclusiva y que lo distribuye de forma exclusiva, le genera una renta oligopólica muy alta. El mercado de medicamentos en Costa Rica del sector privado es de alrededor de unos 800 a 1.000 millones de dólares anualmente, y los sobreprecios estimados para este mercado
más o menos en la última estimación que este servidor hizo, andarán de cerca de unos 400 millones de dólares por año, lo que en sobreprecios se cobra a los consumidores, digamos, a través de este ejercicio, digamos, de oligopolio exclusivo. Entonces, cuando se realizan los decretos de forma, digamos, de bajar el precio de los medicamentos, quiero decir con toda seriedad y con toda firmeza que van en la dirección correcta. ¿Ah? Que efectivamente el decreto de homologación permite reducir el tiempo en que un, digamos, permisionario, una farmacéutica o una droguería o una farmacia o una persona con, digamos, que interese invertir en el mercado de medicamentos en Costa Rica, tiene que gastar en, digamos, probar que el agua es tibia. Esto es absolutamente innecesario y ahí mis felicitaciones al gobierno, al señor presidente y a la señora ministra y al viceministro, porque probar que el agua tibia en un país como Costa Rica, cuando ya esa agua se probó que es tibia en Estados Unidos, en Europa y demás, algunas muy pocas y extremas excepciones, digamos, de temperatura, color y condición de los medicamentos o de los agroquímicos es algo que es innecesario. Así que esta eliminación de la barrera es un primer paso en hacer que en el mercado entren más competidores y más rápido los competidores, sobre todo en los fármacos, digamos, de uso más generalizado y para enfermedades crónicas, que son donde más costo hay, diferencial de costo entre Costa Rica y el resto de los países de la región y particularmente algunos países que han dado pasos gigantescos en relación con la reducción de este poder oligopólico de las farmacéuticas y de las droguerías nacionales. El segundo elemento es más complejo. El segundo decreto pretende hacer algo, pero que en particular tiene un problema. Y es que pretende hacer algo dentro del territorio nacional que debía de hacerse dentro y fuera del territorio nacional. Es decir, que solo se podría obtener un resultado si logramos tener un acuerdo en la Organización Mundial de la Salud y con auspicio, digamos, de los organismos internacionales que están, digamos, en estos países, para que las farmacéuticas no tengan estas cláusulas de exclusividad en la distribución nacional de medicamentos. Porque la importación paralela permitiría que haya, digamos, discriminación, no discriminación de precios, permitiría que haya el mismo precio, por ejemplo, entre Costa Rica y El Salvador, si las farmacéuticas no firmaran esa exclusividad de que el producto tiene que venderse en el mercado donde se firmó el contrato de importación. Y ojo que estamos hablando de medicamentos similares. Estamos hablando de los mismos medicamentos y algunas veces de los mismos genéricos. En ese contexto, me parece que hace falta un trabajo de COMEX, un trabajo fuerte del Ministerio de Salud de cara a poder garantizar que estos arreglos entre las farmacéuticas y las droguerías locales o las cadenas farmacéuticas locales no tengan exclusividad y se logre tener no un mercado de importaciones secundario como el que existía en Costa Rica, donde buena parte de los nicaragüenses venían llenos de bolsos con medicamentos que muchas veces no estaban en la mejor condición, pero que producto de la altísima discriminación de precios de las farmacias locales y de las cadenas farmacéuticas locales en Costa Rica, estaban generando grandes ventajas para quienes traían las cajas de pastillas, los bolsos, y traían medicamentos en pésimas condiciones desde Nicaragua o inclusive en la frontera con Panamá. Pero voy a centrarme en esto para hacer la conclusión.
este es un primer paso, señor viceministro. Es un primer paso en la dirección correcta, pero es un paso que requiere complementarse con otras políticas públicas que requiere para que el mercado de medicamentos logre corregir las distorsiones que tiene y logre corregir el comportamiento oligopólico. Lamentablemente tenemos 3 grupos farmacéuticos, 3 grupos muy fuertes, integrados verticalmente en el mercado de farmacéuticos, que están, como dicen, agarrados de ese palo y no lo sueltan, ¿verdad? Y eso hay que corregirlo de otra forma. Ahora puedo hablar, en la segunda parte podemos hablar de ese tema. Y la otra cosa importantísima es el tema de la información. En ninguna parte del mundo, y les dice alguien que vivió en Europa por varios años haciendo mi doctorado, uno le da al doctor la ventaja de poder llevarlo a la conferencia, de poder ofrecerle regalías de medicamentos, de poder ofrecerle toda una serie de ventajas al doctor, porque lo que está haciendo es comprando la voluntad del médico para que recete un medicamento X o Y. Cuando en Costa Rica tengamos a los doctores separados de ese mercadillo de prebendas que las farmacéuticas y las cadenas entregan a través de los visitadores médicos, que deberían de hacer un papel muy distinto al que hacen hoy en día, que es comprar la voluntad del médico para que recete X o Y medicamento. La instrucción, por ejemplo, del nuevo medicamento no debería ser una regalía ni debería estar asociado con un porcentaje que recibe el médico de los medicamentos que recete a las farmacias. Eso es una práctica absolutamente negativa en esta asimetría de información. Y de eso también quiero hablarles, porque hay políticas públicas como las que se han hecho en El Salvador, que espero la señora de Fedefarma nos cuente, o si no yo les cuento con mucho gusto, que permite corregir la falla de mercado del comportamiento de estrés del precio hacia arriba en relación con la diferencia entre los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca, que es un tema fundamental para evitar que el poder de mercado de los grupos farmacéuticos, digamos, explote o siga explotando el consumidor. Resumo solo para decir que entonces estamos ante un excelente primer paso, pero solo estamos descubriendo ahorita la primera parte, digamos, lo que es el iceberg, la parte que está enterrada, que es la estructura del mercado y el comportamiento oligopólico a través de el manejo de la falla de asimetrías de información, es algo que vendrá, espero yo, y del cual la universidad se sentiría muy satisfecho de poder colaborar con ustedes en este tipo de políticas públicas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, don Leiner, por sus aportes y comentarios. En este momento tenemos 63 personas conectadas de diferentes partes de la región. Estamos en este conversatorio sobre homologación e importaciones paralelas como instrumento para la disminución en el precio y mejora en el acceso de los medicamentos. Don Leiner hacía aportes muy importantes como el tema de la permanencia de los medicamentos en el mercado a partir de la innovación y la investigación. En este momento continuamos, doy la palabra al doctor Madrigal. Adelante, doctor Madrigal. Al final de estas exposiciones vamos a tener una serie de preguntas. Estamos viendo que están reaccionando aquí por el chat, también en nuestra red social Facebook. Los invitamos a tener una participación activa. Adelante, doctor Madrigal, el espacio es suyo. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, cabe hacer varias preguntas. El tema aquí de los medicamentos es muy complejo. Tal vez una de las primeras preguntas que hay que hacernos es ¿a qué medicamentos estamos hablando? Porque es que creo que hay que conocer muy bien el tema de los medicamentos para saber que hay muchos tipos
y estratos diferentes. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos, entre otras, medicamentos a nivel veterinario y a nivel humano. Y entre veterinario podemos hablar incluso de los de animales grandes, ¿verdad? Y animales más domésticos, pero también tenemos acuicultura, peces, camarones. Entonces, ¿qué medicamentos estamos hablando? Volvemos a la misma pregunta. Entre los de humano, podemos tener clasificaciones de mucho tipo, desde medicamentos que se llaman de libre venta o medicamentos que se usan solo con receta médica, y ahí también tenemos categorías. Por ejemplo, podemos hablar de antibióticos, podemos hablar de medicamentos de uso agudo, de uso crónico, para cáncer. También podemos hablar de medicamentos para enfermedades huérfanas. Podemos hablar por forma farmacéutica o por vía de administración. Podemos hablar de medicamentos vía tópica o medicamentos intravenosos. Es que, y bueno, me falta otro gran grupo, los biológicos, ¿verdad? Que ahí podemos hablar de vacunas, podemos hablar de anticuerpos monoclonales, podemos hablar, y ahora viene una nueva categoría que son todos los medicamentos nuevos de ARN mensajero, de ADN, de ARN de combinante, etc. ¿Qué medicamentos estamos hablando? Y es que ahí es donde viene el problema. Creo que no hay un buen enfoque en ese sentido, porque, bueno, la otra pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué influye en el alto costo? Pero es que no solo los medicamentos, no es un tema aislado. Estamos hablando de alto costo de la energía, en el caso del petróleo, alto costo de los alimentos, alto costo de los alquileres, alto costo de una serie de cosas que también influyen, pues obviamente, en el precio. Y la demanda, creo que aquí hay muy buenas intenciones de todos los actores para tratar de que el precio de los medicamentos disminuya. Creo que una de las formas de que disminuya es aumentando la oferta, pero también aumentando el conocimiento y fortaleciendo la investigación nacional. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Yo puedo traer un medicamento de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Pero, ¿cómo garantizo a esa población que va a recibir el medicamento que ese medicamento cumple primero la trazabilidad, o sea, que es trazable del lugar de origen hasta llegar al paciente, de que cumple todos los requisitos, porque desgraciadamente, aunque parezca mentira, los medicamentos en esa tabletita, en esa cápsula, o en esa cremita, o en ese envase, viene un montón de tecnología. O sea, tecnologías de todo tipo, desde las más antiguas hasta las más modernas, desde la nanotecnología, la biotecnología, vienen una serie de cosas. A mí me gusta mucho poner ejemplo el diclofenaco. El diclofenaco viene pues en vía intravenosa, vienen tabletas sublinguales, vienen dispersables, vienen parches, vienen gel, vienen tabletas en nanopartícula, vienen tabletas de cápsulas de liberación prolongada, vienen tabletas de liberación inmediata, de liberación retardada. Bueno, por eso le digo, viene inyectable, intramuscular. Es una variedad enorme y es el mismo principio activo. Y eso implica que tenga condiciones de almacenamiento, condiciones de transporte, condiciones, etcétera, de administración muy diferentes. Por ejemplo, una intramuscular, pues debe administrarse por una persona con conocimiento, no es en cualquier lugar, mientras una tableta podría explicársele al paciente cómo tomarla todos los días.
Se puede usar de forma aguda, se puede usar de forma crónica. Entonces, el tema aquí es a qué medicamentos nos referimos y qué variables implican y cómo le garantizamos al paciente que ese medicamento verdaderamente es. ¿Qué pasa? Y hay casos muy sonados. Creo que uno de los más famosos hace poco, no exactamente relacionado con medicamentos, pero es un producto de interés sanitario, fue creo que unas pastas de dientes hace unos, tal vez, unos 5 años, 6 años, que traían un producto que se llama dietilenglicol. Pero bueno, hay otro caso también en Costa Rica que sí fue con medicamentos, la famosa glucocola que pasó en un hospital. El problema de los medicamentos es que cuando hay una intoxicación es masiva. Es masiva y pone en riesgo mucho la vida. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de las intoxicaciones con metanol, es un ejemplo, con el alcohol de contrabando. Gracias a Dios, Costa Rica tiene muchos años de no tener esos problemas y ha sido porque el Ministerio de Salud ha tenido controles sanitarios muy buenos. Por ejemplo, de los primeros lotes de comercialización ha habido una trazabilidad importante entre las fábricas, las farmacias, los droguerías y las fábricas, los laboratorios, los importadores, etcétera, que podrían, que todos los decretos que se han hecho tienen que asegurar esa trazabilidad. Y eso es el principal, digamos, dificultad técnica y ojalá que eso se logre, porque eso llegaría, como dice un Leiner, al éxito de poder ofrecer una mayor demanda, pero sin olvidar que esa mayor demanda y esa mayor oferta, logre estar asegurada de que tenga los mismos niveles de calidad que actualmente se disfrutan. Y ese es digamos, lo difícil. Si lo logramos, eso es maravilloso. Y eso sería un buen ejemplo de cómo, como dice don Leiner, ir en la dirección correcta. Pero no podemos hacer eso sin fortalecer la investigación nacional, porque ¿cómo logramos garantizar eso? ¿Cómo lo logramos? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le consultamos? ¿Cómo yo puedo dar esa trazabilidad y dar ese criterio técnico científico de que eso es así? Porque un ejemplo que voy a dar de tantos proyectos de investigación que hemos desarrollado aquí en el INIFAR, un medicamento muy común, antibiótico, levofloxacino, es súper sensible a la temperatura. Los mismos lotes de comercialización, y eso no ocupa cadena de frío, por aquello, los mismos lotes de comercialización que se fabricaban que se comercializaban en San José y que se obtenían en Punta Arenas, por ejemplo, cuando usted hacía el análisis en Punta Arenas de esos mismos lotes, no daban. Y era la misma, eso estamos hablando hace muchos años. Eso no fue el objetivo del estudio, sino fue una consecuencia de un estudio que hicimos, algo que encontramos, porque nos extrañaba de que era la misma empresa, el mismo droguería, todo. Todavía en ese tiempo no se habían aprobado las buenas prácticas de almacenamiento. Y el medicamento tenía un comportamiento bastante diferente, o sea, era totalmente, no cumplía con la normativa y con lo que establece la farmacopea. Si para el producto, con el mismo lote, la misma fábrica, todo igual, comercializado en Punta Arenas, en San José. Eso tenía que ver con la temperatura, con otras cosas. Entonces, el cuidado es muy importante y creo que es por eso que digo que la ciencia no solo nos permite también garantizarle a la población que tenga medicamentos a precios justos, alcanzables, pero que también sean seguros y eficaces. Y ahí viene la otra cosa que les iba a comentar, el segundo ya para terminar. Lo que se busca es que los medicamentos sean seguros y eficaces. Y eso yo creo que yo como miembro del INIFAR, como un farmacéutico más, y también como investigador, creo que es muy importante resaltar que la importancia es que los medicamentos sean seguros y eficaces. ¿Ok? ¿Cómo garantizamos eso?
Hay varias formas. Bioequivalencia es una forma. Hay pruebas, otras formas farmacéuticas que ocupan otros ensayos que no son necesariamente bioequivalencia. Hay ensayos clínicos, hay farmacodinámicos, hay ensayos de tipo de control de calidad. Hay muchas formas de demostrar bioequivalencia y muchas veces se ha enfocado, hay que buscar todas las alternativas y hay que tener un buen algoritmo para seleccionar los medicamentos y el tipo de ensayo que ocupan para demostrar esa seguridad y eficacia. A veces, tal vez ha sido por error o por mala interpretación, se hace un sinónimo entre seguridad y eficacia y bioequivalencia, y no necesariamente es así. Igual, muchas veces se hace sinónimos bioequivalencia e intercambiabilidad, y eso tampoco necesariamente es así. Hay que tener un poquito más de profundidad en el término para entender que son mecanismos para garantizar seguridad y eficacia, pero que no siempre van a ser sinónimos. Finalmente, ya para terminar este punto, que es creo que muy importante, sí creo que debe haber un equilibrio enorme entre la producción nacional y la importación, o la producción extranjera, la inversión extranjera. Antes en Costa Rica había mucha fábrica, laboratorios de empresas transnacionales. Fueron abandonando el país. Creo que la última que se fue la GlaxoSmithKline. Y eso es triste porque, bueno, ahora están retornando algunas. Eso es muy importante. Porque eso le da conocimiento, competitividad y calidad al país. Y creo que las armas para ofertar más medicamentos es justamente tener, ojalá, más industria nacional o extranjera en territorio nacional, porque eso nos da conocimiento, nos da control para que haya suficiente oferta. Y más ahora con los problemas que ha habido a nivel internacional, esta oferta a veces a nivel internacional no se garantiza, no se puede traer porque aumentan los costos de traslados, o porque se atrasan, o porque hay prioridades en otros mercados que son más importantes que nosotros. Entonces eso también hay que valorarlo. Para mí, una de las formas más importantes de lograr mejorar el perfil de precios de los medicamentos en Costa Rica es actualizar la LOM, o sea, la lista oficial de medicamentos de la caja. Incluir, hacer una revisión exhaustiva en donde la LOM se amplíe y se vaya incorporando nuevas moléculas que hasta el momento no se han incorporado. Porque eso también le permite al público, que en este momento es el que más ha afectado, al paciente, a la gente que consume medicamentos, de adquirir medicamentos que son muy costosos porque, porque no están disponibles en la LOM, que no están disponibles en la Seguridad Social. Y eso podría, pues, generar un mejor perfil de precios, porque también aumenta el nivel de oferentes en el mercado nacional, y con estas otras medidas que ha establecido el Ministerio de Salud, que podrían ayudar a que esta oferta crezca a beneficio de la población. No me quiero alargar más porque, como le digo, hay muchos otros puntos ahí que podría tocar, pero básicamente quería decir eso. Gracias. Doctor Madrigal, muchísimas gracias. Ahí está don Mauricio. Muchísimas gracias por sus oportunos comentarios, sobre todo en el tema de los medicamentos seguros y eficaces, el tema de la importancia de la investigación. Yo creo que hay que unir esfuerzos y ya yo dejo a don Mauricio Vargas con la conducción. Muchísimas gracias. Adelante, don Mauricio. Bueno, primero me disculpan porque en este mundo de la virtualidad cualquier cosa puede suceder, ¿no? Entonces, excusarme por esta situación. Algo escuché de lo que planteó el doctor Carrillo, Deiner y ahora el doctor Madrigal. Entonces, la idea sería cerrar con doña Victoria, posteriormente pues pasar a la parte del conversatorio, que me parece que es
que dinamiza el proceso y puede aportar, digamos, creo que más de una forma integrada. Entonces, en ese marco, doña Victoria, ¿puede continuar usted para posteriormente pasar a la siguiente fase? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, distinguidos panelistas, los asistentes, y muchísimas gracias al ICAP por la invitación. Voy a permitirme compartir pantalla. Les agradeceré si me informan si la están viendo. ¿Sí la ven? Sí, señora. Perfecto. Bueno, yo soy Victoria Brenes, yo represento a la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, conocida como FedePharma. FedePharma, muy rápidamente, déjeme ver si la computadora, como dice el doctor Vargas, a ver si hace caso, ahora sí. FedePharma es una asociación que representa a la industria farmacéutica innovadora, que investiga, desarrolla y comercializa medicamentos y terapias para lo que es prevención, tratamiento y cura de enfermedades. Está integrada por 20 laboratorios multinacionales de investigación y desarrollo que tienen presencia en Centroamérica y el Caribe, cuyos logos están viendo ustedes a mano izquierda. FedePharma cuenta con más de 40 años de contribuir a la mejoría de la calidad y expectativa de vida de la población en Centroamérica y el Caribe, a través de fomentar el acceso a medicamentos innovadores de alta calidad, como los 500 productos que están planeados introducir a los mercados en los próximos años. Además, en la región generamos más de 20,000 empleos directos y 40,000 empleos indirectos. Parte esencial de nuestra misión consiste en promover, precisamente lo que hablaba don Herman, el acceso a los avances de la ciencia médica a través de programas de apoyo a las instituciones, siempre con el enfoque en el acceso a los medicamentos y en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Trabajamos de manera conjunta con gobiernos, autoridades de salud, entes reguladores, comunidad médica y científica, academia, pacientes, etcétera, buscando facilitar el acceso a la innovación y garantizando o tratando de buscar que se asegure la calidad, seguridad y eficacia de todos los medicamentos que consume la población. Estos programas de apoyo son sustentados por la amplia experiencia en temas que tienen nuestros agremiados, como mejoras en los procesos de acceso, inversión adecuada en salud pública, digitalización en salud, que en estos momentos es muy importante, investigación biomédica y, por supuesto, en temas regulatorios y de farmacovigilancia. Algunos ejemplos de nuestro compromiso con el apoyo de diferentes instituciones son los eventos que ustedes están observando, donde puedo destacar el enfoque en brindar información sobre mejoras implementadas en otros países e importantes de adoptar en nuestro país. Ya entrando en materia, el día de hoy quisiera concentrarme en 3 temas importantes relacionados al objetivo de este conversatorio y que FedePharma considera relevantes. Como mencioné anteriormente, creemos en el trabajo conjunto con las autoridades y otros organismos para procurar la sostenibilidad de los sistemas de salud. Y precisamente hablando de este trabajo conjunto, consideramos que el trabajo con el Ministerio de Salud para impulsar mejoras en el sistema de salud, valga la redundancia, es muy importante. Todo respaldado por el acuerdo de cooperación que tenemos desde hace varios años con esta importante entidad y que garantiza un manejo objetivo y transparente. También recomendamos que este trabajo conjunto se amplíe a otros entes importantes, como por ejemplo, reactivando la mesa técnica, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Presidencia, que funcionó en el gobierno anterior, y no descarto ninguna de las dos, creando una mesa técnica en conjunto con la Caja del Seguro Social. FedePharma está siempre abierta al diálogo y a la construcción conjunta de opciones que garanticen la calidad de los medicamentos y sobre todo el beneficio de los pacientes por medio de terapias que gocen de seguridad y eficacia. El primer tema que deseamos FedePharma presentar es el de simplificación de procesos, siempre asegurando la seguridad y salud de los pacientes. En este tema queremos felicitar a las autoridades del Ministerio de Salud por la iniciativa
en implementar la homologación de registros y así lograr reducir los 2 años en promedio que se está durando en obtener un registro. De igual manera, la iniciativa de ampliar la lista de medicamentos que deben presentar estudios de bioequivalencia para demostrar su intercambiabilidad y así asegurar que el paciente va a recibir productos seguros y eficaces. Consideramos además que algunos otros procesos, como el control estatal que hablaba don Herman, pueden simplificarse un poco también y que podemos trabajar en eso. En todos estos procesos y muchos otros, reiteramos nuestro ofrecimiento de apoyo al ministerio y a los otros organismos. El segundo tema que deseamos compartir con ustedes es la situación de los medicamentos en el mercado privado de Costa Rica. De acuerdo con diferentes auditorías, se ha establecido que el mercado costarricense cuenta con una variada e importante oferta de opciones terapéuticas a diversos rangos de precios, lo cual permite a los consumidores y pacientes atender sus patologías con medicamentos y productos farmacéuticos que son accesibles. Existen, como dije, múltiples opciones por tipo de medicamento. Si tomamos las principales clases terapéuticas en el país, estas clases terapéuticas cuentan con más de 160 opciones en promedio de diferentes tipos de productos a diferentes rangos de precio. Por lo tanto, los precios tienen una amplia variación donde el consumidor puede elegir la opción que más se adapte a su presupuesto. Y aquí lo que radica la importancia o lo principal es que el ministerio y todos los entes afines garanticen la calidad, seguridad y eficacia de los productos disponibles. Por otra parte, importante tal vez resaltar aquí, en el mercado de Costa Rica, el 70% está conformado por la Caja del Seguro Social y el 30% del mercado privado. A ello se une el hecho que los estratos más necesitados de la población tienen acceso al sistema de salud pública, cuya cobertura excelente es de casi el 100%. Por ello, Fedefarma considera importante enfocarse en mejorar el acceso de los avances médicos a la Caja del Seguro Social por medio del mejoramiento del proceso de compras públicas y de toma de decisiones en la caja y así lograr reducir los de entre 7 y 10 años que tarda en ingresar un medicamento innovador en su listado básico o LOM. En este slide, rápidamente se los voy a pasar, es una de las auditorías de IQVIA donde se demuestra la amplia gama de productos y precios con que cuenta el mercado de medicamentos. El tercer punto que quiero que consideremos hoy o que queremos cubrir hoy es el de las importaciones paralelas. Las importaciones paralelas se han promovido como una manera de diversificar la oferta de productos y abaratar los costos. Sin embargo, en materia de medicamentos, esta práctica supone un alto riesgo para la salud de los pacientes. Para Fedefarma, uno de los aspectos más preocupantes en torno al tema es la necesidad de contar con sistemas muy robustos de monitoreo de la calidad, de trazabilidad y de farmacovigilancia, para que se pueda garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos que provienen de importaciones paralelas. Por otra parte, el canal de importaciones paralelas generalmente se utiliza como vía para la introducción de productos subestándar a los países. Si no se establece un monitoreo de cada producto que ingrese al país, se abre una brecha para introducir este tipo de productos, los cuales pueden incluir desde medicamentos adulterados y falsificados, entre otros. Creemos que la salud y seguridad de los pacientes debe garantizarse siempre. Como conclusión y ya para finalizar, al presentar el mercado privado de medicamentos una buena competitividad, según han demostrado diferentes estudios, incluidos los del Ministerio de Economía, Fedefarma recomienda concentrarse en mejorar el acceso oportuno de nuevos productos en la Caja del Seguro Social y adoptar mecanismos de compra y de decisión que mejoren su sostenibilidad. En el caso de los proyectos de simplificación de procesos como es la homologación, validamos las acciones que está realizando el ministerio. Sin embargo, consideramos que el proyecto de importaciones paralelas debe revisarse muy detenidamente para evitar riesgos para la salud y vida de las personas. Nuestro compromiso con los pacientes nos ha llevado desde hace varios años a ser parte activa en los grupos multisectoriales creados para identificar
y proponer las mejoras en el sistema de salud pública, ya que consideramos que la innovación no tiene ningún sentido si no le llega a los pacientes de manera oportuna. Por lo que de una vez más reitero que desde FedePharma estamos en la mayor disposición de poder brindar apoyo al ministerio para que de manera conjunta se siga mejorando el sistema de salud de Costa Rica. Muchísimas gracias. Voy a dejar aquí de compartir. Gracias, doña Victoria. Tal vez, porque me parece que es realmente importante, voy a retomar lo que iba a plantear desde el inicio. Creo que es muy importante presentar a los panelistas que hoy nos honran con su presencia. Digamos que toda la gente que nos está acompañando pues esté clara en quiénes son ustedes en términos de conocimiento y experiencia en la materia. Tal vez empezando por el doctor Carrillo, que le tengo que agradecer que ya está en Brasil usted, el doctor, que está en Brasil participando de una reunión y que haya hecho pues todo el esfuerzo por estar participando de esta actividad. Entonces, en primer lugar, agradecerle, doctor Carrillo, pues, su deferencia y recordar que el doctor Carrillo es médico cirujano, es especialista en cuidados paliativos, está cursando la maestría en salud digital de la Universidad de Oberta en Cataluña, España. Es egresado de la maestría en gerencia de la salud del Instituto Centroamericano de Administración Pública, del ICAP. Está cursando también el diplomado en transformación digital del INCAE y tiene una experiencia como médico asistente en la práctica, digamos, profesional y también como docente universitario. El doctor Madrigal, el director del INIFAR, es farmacéutico, es especialista en propiedad intelectual, es especialista también en propiedad intelectual, industrial e intelectual de medicamentos específicamente. Es especialista en examen de patentes, tiene una maestría en análisis, control y aseguramiento de la calidad de los medicamentos. Es docente desde hace mucho tiempo, docente investigador de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Farmacia, específicamente del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, el INIFAR, y tiene una experiencia también en el mercado privado. Doña Victoria, igual, tiene una larga experiencia, más de 30 años de estar vinculada a la alta gerencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Tiene una maestría en Administración de Negocios y actualmente la directora ejecutiva de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma, que ya ella presentó. Don Leiner Vargas es economista, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional, es doctor en Economía del Cambio Tecnológico e Institucional de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, y es profesor investigador del CIMPE de la Universidad Nacional. Ha ocupado diferentes cargos académicos, es profesor investigador y ha sido consultor tanto desde la UNA como, digamos, de forma particular. Y además, pues, como ustedes lo escucharon, ha realizado estudios en esta materia que nos parecen que son totalmente pertinentes de considerar en el marco, digamos, de esta reflexión que estamos dando. Yo en este momento quisiera darle un momento, y me parece que es algo que es pertinente. La ASIFAN, que es la organización, la asociación que integra a la industria nacional, pues me escribió y me pidió, digamos, la posibilidad de que ellos pudiesen dar su posición en realidad con los decretos que están, el decreto primero de homologación y en segundo lugar con el que parece que se va a plantear o que se está planteando, que se está discutiendo, que se está analizando al interior del Ministerio de Salud para autorizar lo que son importaciones paralelas de medicamentos. Entonces, está con nosotros la doctora Giselle Carbonell, que es directora farmacéutica de ASIFAN, a la que le pediría que brevemente
pues nos expusiera cuál es la visión que... Parece que el doctor Vargas perdió su conexión. Adelante, doctora Carbonell. Excelente, muchísimas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todos los panelistas y agradecer la oportunidad de participar con ustedes en una rápida presentación, un resumen de unos 5 minutos básicamente, para referirnos a la visión que tenemos como industria farmacéutica nacional en relación a los decretos, pero principalmente al decreto de homologación. Básicamente, y considerando los conceptos básicos generales de lo que es la comercialización, estamos de acuerdo y coincidimos con don Leiner en que definitivamente estos decretos son un primer paso para llevar a lograr una mayor accesibilidad y una disminución en el precio de los medicamentos. La teoría nos dice, si tengo un aumento de los oferentes del mercado, vamos a tener una mayor competencia y consecuentemente sería de esperar una mayor accesibilidad y por ende la disminución de los precios en el mercado. Sin embargo, como bien lo dijo el señor viceministro, esta es una situación multifactorial. Y dentro de esa situación multifactorial hay algunos puntos específicos que nos llevan a la preocupación de que tal vez el impacto que logremos no sea el impacto que estamos esperando lograr. Uno de esos factores, por ejemplo, es el tamaño del mercado de Costa Rica, que ya varios de ustedes lo mencionaron. El mercado costarricense es un mercado pequeño y eso pudiera ser, por ejemplo, en el caso de la homologación, que para algunos fabricantes no sea atractivo, por ejemplo, participar en un proceso de homologación debido al tamaño del mercado. Segundo, como lo mencionaba doña Victoria, a través de la Caja del Seguro Social nosotros tenemos una cobertura de prácticamente un 70% del consumo de los medicamentos en nuestra población, lo que hace que parte de lo que estamos buscando también es una disminución de precios a nivel del mercado privado. Pero si ya el mercado total es pequeño y 70% está cubierto a través de la Caja del Seguro Social, esto nos deja al final un sector de un 30%. Ahí en realidad pues nuestra preocupación es hasta dónde pueda ser atractivo para los diferentes actores el participar en estos procesos. Adicionalmente, y ya yendo un poco más hacia la parte de precios, en los costos de medicamentos, como en cualquier otro producto, existen costos variables y costos fijos, que implica que a menor tamaño del lote, el valor relativo de los costos fijos es mayor que el costo de lotes de mayor tamaño que pueden ser fabricados para mercados más grandes. Entonces, pudiera ser que si estamos visualizando una disminución de precios a un nivel similar a los que se dan en un mercado mayor, pudiera ser que al final del camino sí se dé una disminución de precios, pero no sea tanto como lo que estaríamos esperando. El costo que representa también para el fabricante que quiere participar en un proceso de homologación con cualquiera de los dos decretos es que adicionalmente el fabricante va a tener un costo de tropicalización, llamémoslo así, del producto en cuanto a, por ejemplo, lo que son etiquetados y empaques, desarrollo de estabilidad en la zona climática tipo 4, bioequivalencia, conforme a lo establece, aplicación del decreto de bioequivalencia, conforme a lo establece el reglamento para demostrar equivalencia terapéutica en los productos de riesgo sanitario. Adicional a esto, que son simplemente observaciones o elucubraciones que hacemos en relación al impacto que pueda tener o no y que pueda acercarse o no a lo esperado de la aplicación de estos reglamentos.
Específicamente en el reglamento de homologación, nosotros tenemos una preocupación en lo que se relaciona a la calidad de los productos, entendiéndose por calidad, pues la calidad como tal, pero también su eficacia y su seguridad. ¿Por qué se nos genera esta preocupación? En el reglamento se define como las autoridades reguladoras de referencia para realizar los trámites de homologación a las autoridades miembros de la ICH. Investigando un poco, para ser una autoridad reguladora miembro de ICH, los requisitos son puramente de índole administrativo. Se establecen que el requisito básico es haber participado durante 2 años en reuniones de ICH, contar con representantes en por lo menos 2 de los comités técnicos y estar dispuesto a implementar en el futuro la regulación. En el futuro, y así lo dice la página web, estar dispuesto a implementar en el futuro las regulaciones emitidas por ICH. ICH en ningún momento implementa ningún tipo de evaluación en la cual se pueda establecer el nivel de rigurosidad con la que la autoridad reguladora ejerce su función. Es por esta razón que nosotros tenemos una preocupación dirigida a la salud de los pacientes, a que el paciente sí. Nos parece muy bien que se implementen estos decretos, nos parece muy bien que busquemos una mayor accesibilidad, pero que esa accesibilidad sea de productos de calidad. Y por ello es que nuestro planteamiento es básicamente que nosotros deberíamos considerar como las autoridades reguladoras que se utilicen como referencia para realizar todo este tipo de trámites, las autoridades reguladoras que ya se establecen en el RTCA de productos farmacéuticos, medicamentos para uso humano y requisitos para un registro sanitario, donde se dice que la autoridad reguladora estricta en este reglamento son aquellas definidas en el proceso de precalificación de productos farmacéuticos de la Organización Mundial de la Salud, o bien las que cumplan con el más alto nivel de madurez y de desempeño según las listas de autoridades reguladoras de la OMS. Básicamente esa es nuestra contribución el día de hoy para el conversatorio. Nuevamente externar, y como lo dijo don Leiner, son pasos para ir hacia adelante a una mayor accesibilidad, a una mejora del mercado, pero sí nos preocupa la parte de seguridad del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carbonell. Don Mauricio sigue teniendo problemas desde su casa con la electricidad. Vamos a abrir un espacio aquí de preguntas que ya teníamos en agenda. Por ejemplo, tal vez que podemos hacer una pregunta genérica para que cada uno de los expositores, si no lo han mencionado, hagan sus aportes a partir desde su experiencia y conocimiento sobre cuáles son los factores que impactan de forma más importante en el precio de los medicamentos. Tienen cada uno 2 minutos. ¿Quién quisiera empezar? Tal vez el señor viceministro o don Leiner. Pueden abrir el micrófono. Ok, viceministro, después don Leiner, adelante, tiene 2 minutos. No, muchas gracias. Sí, perdón, Doleiner, me le adelanté aquí con la mano levantada. No, en realidad, en este sentido, pues, don Leiner lo explicó de manera magistral. Hacer un agregado a lo que don Leiner dice, en realidad, pues sería redundar en este momento. Efectivamente, este es un asunto multifactorial y también yo lo comenté en un principio. Efectivamente hay que dar los pasos adecuados y hay que empezar a avanzar en pasos adecuados y firmes al respecto de lo que se busca. Yo quiero volver a insistir en que también estamos buscando, primeramente también el acceso a medicamentos y pues por supuesto el precio, pero nosotros estamos buscando también el acceso. Y también aquí yo quiero aprovechar este espacio para, por supuesto, asegurar que el Ministerio de Salud pues también le interesa la seguridad del paciente. Por eso insisto,
Es una serie de pasos que hay que empezar a dar, por eso tiene su tiempo de rige a partir de, para que podamos tener todos los pasos necesarios para poder también efectivamente asegurarnos la calidad de lo que estamos homologando y además, obviamente, asegurar la seguridad del paciente. Muchas gracias y cambio. Bueno, aquí estoy de nuevo, disculpan. Nuevamente, tal vez hay un tema que escuché en este momento al doctor Carrillo, que en realidad, digamos, el decreto de homologación, o sea, parte del principio, y así está, digamos, en los considerandos, de que lo que se quiere garantizar el gobierno de la República es un mejor acceso y, digamos, la disminución de los precios. Esto tiene dos implicaciones, ¿verdad? Porque finalmente el planteamiento, tal y como está definido en el decreto, lo ve desde la perspectiva de estas dos variables, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría como que pudiésemos valorar las implicaciones que tiene un decreto de este tipo de homologación de medicamentos en relación con el sistema público, la Caja del Seguro Social, qué beneficios le trae a la Caja del Seguro Social y por lo tanto a la mayoría de la población costarricense y qué beneficios le trae a la gente que accesa, digamos, el mercado privado. Entonces, no sé, doña Victoria, si usted en principio le gustaría externar opinión al respecto. Claro, déjeme prender aquí. Ah, sí tengo el micrófono. Muchas gracias, doctor Vargas. Bueno, cualquier simplificación de procesos trae muchísimos beneficios. Entre ellos, pues lo que se busca obviamente de tener mayor acceso. ¿Okay? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la homologación, el proceso reducirá el tiempo del registro, lo cual es muy bienvenido. Pero su disponibilidad en el Seguro Social puede tomar mucho tiempo. Es más, ustedes vieron en las noticias que se publicaron ayer, desde que se llevan desde el año 2012 de no actualizarse la lista de medicamentos del listado básico de la caja. Entonces, tiene que haber unas soluciones integrales. Nada hacemos con solucionar o simplificar procesos, buscar mayor acceso de productos en el mercado privado, si en el mercado público, que es el 70%, y donde están las personas con mayor necesidad, no se tiene el acceso a productos importantes, a productos innovadores. Entonces, de allí que nuestra recomendación es optimizar y acelerar en la Caja del Seguro Social el acceso al paciente a estas terapias importantes. Y obviamente que igual reitero nuestro ofrecimiento de buscar y traer experiencias de otros países para ver de qué manera se puede mejorar el acceso sin ir a tener un problema de sostenibilidad en el seguro social y muchos países pues nos llevan ahí camino adelantado. Es necesaria la modernización de procesos también en la Caja del Seguro Social, la modernización de procesos de compra, ya que, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social seguimos comprando, y no solo en Costa Rica, esto es un problema de casi todos los países, las compras se basan a nivel de precio. Y eso es un error, ya que el precio del medicamento no se puede ver como la única variable. Tenemos que hacer, como bien dijo don Germán, que es experto en este tema, enfoques mucho más amplios donde podamos valorar lo que es costo, efectividad de un medicamento terapia. ¿Qué quiero decir con esto? Evaluar también el impacto de un medicamento desde el punto de vista de los ahorros que genera en cuanto a otros gastos hospitalarios o en atención médica a los pacientes. Y sobre todo evaluar ese valor desde el punto de vista de años adicionales de vida y mejora la calidad de vida de los pacientes, que es lo que todos buscamos. Adicionalmente, entre la modernización de los procesos de compras está también la adopción de acuerdos, lo que se llama acuerdos de entrada gestionada, que ha usado Europa desde hace 10 años y otros países de América, que garantizan tanto el acceso oportuno a los avances de la ciencia médica como la sostenibilidad y, lo más importante, el uso más eficiente de los recursos.
O no lo veo o se me desapareció el doctor Madrigal. Aquí estoy. No, ya iba a entrar. Iba a conversar. Sí, vea. Perdón, don Mauricio. Es Ay, que, a don Leiner se lo han brincado como 5. Es cierto. disculpe, sí. Es que tu compañera nos hizo una pregunta y yo querría responderla como vos entraste y saliste, quedé en el tintero, ¿verdad? Mire, yo quiero que seamos claros con este tema. Aquí se ha dicho dos cosas que no son totalmente ciertas. Que Costa Rica tenga un 70% de los medicamentos en la Caja del Seguro Social y un 30% en el sector privado no le da derecho a ninguna farmacéutica, a ninguna droguería y a ninguna farmacia de abusar del mercado de medicamentos privados, porque no es cierto que son las personas más ricas las que compran medicamentos. Está clarísimamente demostrado en los estudios que nosotros hemos hecho que las familias más humildes están comprando medicamentos con sobreprecios de hasta un 100% y con diferencias entre farmacias y cadenas farmacéuticas que van de verdad por encima de lo racional. Entonces, en primera instancia quiero que quedemos claros porque los datos de nuestro estudio prueban. No para datos de ahorita, como dice el doctor, de precios de medicamentos, porque ahora subieron los precios por el petróleo. No, para antes de que pasara todo este fenómeno, tenemos datos que prueban que el comportamiento oligopólico en las farmacias, en las cadenas farmacéuticas, en la relación integrada de las droguerías con las farmacéuticas y con las farmacias de la misma cadena, ha permitido que ese 30%, que no es cualquier cosa, no vengamos aquí a asustar con la vaina vacía, que no es cualquier cosa, son cerca de 900 millones de dólares al año de mercado. Así que no creo que se vaya nadie de este mercado, que es el mercado uno de los mercados más ricos de Centroamérica, y eso le consta a la señora de Fede Farma, es uno de los mercados más apetecibles de la región, con más poder de compra. Así que no creo que nadie de los que están hoy produciendo fármacos en Costa Rica se quieran ir de este mercado por el tema de los precios. Pero sí hay que poner ciertos topes y ciertos márgenes sobre este tema. Y quiero decir que el sobreprecio de los medicamentos, claro que sí, estaba asociado con esos obstáculos que el señor viceministro ha mencionado y que en buena hora empiezan a ponerse, porque la salud tiene 3 parámetros. La accesibilidad de los medicamentos de mucha gente depende esencialmente del precio. No crean que la gente le compra a algunos medicamentos que vienen de Honduras o de Nicaragua, ilegalmente los compra porque no querría ir a la farmacia a comprar un medicamento de calidad. Los compra porque el precio es inaccesible para algunas enfermedades crónicas. En nuestro estudio mostramos cómo las diferencias de precios entre los medicamentos en El Salvador y Costa Rica son abismales para enfermedades crónicas y para medicamentos que no necesitan ningún estudio, digamos, extraordinario para saber que son efectivos. Lo que pasa o lo que sucede es que hay que ordenar el mercado. Y ahí voy a decir 2 cosas más para este tema que es muy importante. Yo espero que el viceministro tome nota y encantadísimos en la universidad de ayudarles a acompañar este proceso junto con el Ministerio de Economía. El primero es la estructura del mercado. No puede ser que en este país se haya dicho por estudios del año 2007, financiados por las farmacéuticas, que no hay integración vertical y que hay una competencia no efectiva en el mercado. Y eso significa que la integración de estos grupos farmacéuticos genera prácticas oligopólicas claramente anticompetitivas, no anticompetitividad, anticompetitivas, que son sujeto y objeto a una evaluación de parte del regulador.
y en este caso el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Economía. ¿Okay? Es importantísimo para bajar el precio de los medicamentos, que haya oferta de medicamentos, pero también que no haya colusión entre los grupos farmacéuticos que están operando en el mercado. Y el segundo tema, importantísimo, señor ministro. Miren, ya existen en el mercado aplicaciones de Internet, y usted que también está en este ámbito, que permiten que los consumidores puedan consultar el precio en tiempo real de los medicamentos en cada farmacia, como opera en El Salvador. No, para no ir muy largo, opera en Dinamarca y en Noruega y todos países, opera en El Salvador, ahí a unos cuantos metros de este país. Y eso opera de una manera tan eficiente que le permite al consumidor saber en cuál farmacia se vende más barato un medicamento, tanto y cuál es la diferencia entre el genérico, porque el medicamento se consulta por componente activo y no por nombre científico. Claro que sí, tenemos que tener una trazabilidad y tenemos que tener un aseguramiento de la calidad, pero eso no puede costar 100% del valor del medicamento. Si no ponemos en regla a las empresas, a las 3 cadenas que están obstaculizando el funcionamiento del mercado en Costa Rica, y cuando digo ponemos en regla no significa golpearlas, no, simplemente, ¿verdad?, demostrarles que están cobrando sobreprecios, y como hemos hecho en los frijoles, en el arroz y en otros ámbitos donde felicito al gobierno, está haciendo la tarea, hacer la tarea completa en el mercado de medicamentos. Y una recomendación, señor ministro, algunas veces en este tipo de industrias, el zorro pretende cuidar el gallinero. Así que yo les recomiendo que por favor separe al zorro de las gallinas. Que la política pública, estando en el ICAP, el instituto de este tema, las políticas públicas requieren que los actores actúen en el ámbito de acción que le corresponde. Los actores privados son muy buenos haciendo negocios, pero no son muy buenos haciendo política pública. Así que, por favor, cuando se trata de política pública, tenemos que poner el funcionamiento público al servicio del ciudadano. Y no le demos las llaves del gallinero al zorro, porque estoy seguro que se come las gallinas, señor viceministro. Muchas gracias, don Mauricio. Bueno, tal vez aquí don Leiner acaba de hacer planteamientos realmente pues, estimulantes, digamos, en el marco de la discusión que estamos teniendo. Pero antes de devolverme en esto, que me parece que es realmente relevante, iba a preguntar al doctor Madrigal. O sea, finalmente el decreto de homologación parte del principio que el ministerio ya no va a tardar lo que tardaba para hacer el registro, sino que va a tardar 30 días. Y eso es porque el registro va a partir de que se aceptan las normas, los estándares de la ICH, que nadie duda, digamos, de la importancia que tiene la ICH en la materia. Pregunta, y es una pregunta realmente que me parece que es muy técnica, desde la perspectiva del INIFAR, por ejemplo, ¿cómo ven cómo es ese tema? ¿Es suficiente con que el registro esté respaldado por la ICH en este caso? ¿O cómo debe ser el proceso para realmente garantizar la calidad y la seguridad para los usuarios, para la población? Doctor Madrigal. Sí, muchas gracias, doctor Vargas. Bueno, voy a dividirme en dos. Primero yo voy a hacer un poco el comentario que nos preguntaron antes de que reingresara y para contestarle a usted. En primer lugar, hay un tema que a mí a veces me preocupa y creo que también es tema de educación. Creo que aquí hay que trabajar mucho y el Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica, nosotros, Facultad de Farmacia, Instituto INIFAR, hay que hablar mucho sobre los medicamentos y su riesgo sanitario de causar problemas graves por no accesibilidad, como dice don Leiner lo primero, pero también por su mala calidad. Porque
eso puede generar problemas muy graves, muy graves. Y si es un medicamento, bueno, es un problema, pero si son 10 o 100, el problema se agrava muchísimo. Quiero hacer una acotación aquí sobre un tema que es para mí muy relevante, y lo dije al principio. ¿Cuáles medicamentos me estoy refiriendo? Cuando hablamos de alto costo de los medicamentos, supongo yo, y esto es aquí ya una suposición, que estamos hablando de los medicamentos que no están en la LOM. Porque los que están en la lista oficial de medicamentos, cualquier persona, se supone que estamos en un país donde el seguro social es universal, ¿verdad? Tendría acceso a esos medicamentos. Y ahí, bueno, el tema de cuánto está pagando la caja por esos medicamentos, creo que es un análisis diferente al que estamos planteando hoy, o similar, pero en otro ambiente. Entonces, yo me imagino que estamos hablando de medicamentos que no están en la LOM. Es que hablamos de todos los medicamentos y a veces, por ejemplo, a la gente tal vez no conoce que un medicamento va desde, por ejemplo, un alcohol de fricciones o esto para precalentamiento muscular, para no decir marcas, o puede ser un champú para la caspa, en algunos casos, bueno, para ciertos tipos de caspa, ciertos tipos de champú, pueden ser un medicamento. Entonces, vamos a ver, ¿a qué medicamento nos referimos? Creo que esto hay que enfocarlo muy bien. Hay medicamentos que están protegidos por patente, que es un tema que yo conozco muy bien. Entonces ahí, si hay datos de prueba protegidos o patente protegida, difícilmente, a no ser que se aplique otros mecanismos como una licencia de utilidad pública, una licencia obligatoria, se puede controlar un precio, ¿verdad? Y hay medicamentos que son para poblaciones tan pequeñas que igual prácticamente son mini exportaciones o mini importaciones o mini producciones, y esas no caben dentro de todo este análisis que estamos haciendo. Y todas esas poblaciones son muy importantes y casi siempre estamos hablando, cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, aunque cáncer es una enfermedad que todos creemos que es la misma, son muchas enfermedades diferentes y casi hay miles de subtipos de subcáncer y casi que tienen tratamientos muy diferentes cada uno. Entonces, ahí el tema, educación es muy importante porque hay que entender que no todos los medicamentos, creo que casi que toda esta discusión se está centrando mucho al medicamento de uso crónico, ni siquiera incluso de uso agudo, y que no esté en la LOM. Hay que definir un marco conceptual, porque si no, puede ser que me falte alguna otra variable, pero hay que definirlo bien, hay que enfocarlo. Por eso dije anteriormente que una de las formas de mejorar ese perfil es actualizando la LOM, y la otra es el control de calidad. Nunca el control de calidad va a llegar a aumentar el costo al nivel tanto que sean utilidades del 100%, pero sí no se puede descartar los controles de calidad, ya sea estatal o privado, o los controles de farmacovigilancia y todo, porque si usted no está analizando en eso, en la estructura de costos, definitivamente hay un error, porque el medicamento no puede garantizar su sostenibilidad de seguridad y eficacia en el tiempo. Ahora, contestando la pregunta que me hace el doctor Vargas. A ver, hay que diferenciar lo que es ICH de las autoridades sanitarias estrictas. ICH no es una autoridad sanitaria estricta, ¿verdad? Incluso ese concepto de autoridad sanitaria estricta este año cambió. Este año ni siquiera podemos hablar de una autoridad sanitaria estricta, porque la OMS las clasificó en A, B, C, bueno, en una clasificación especial. Hay unas para medicamentos, hay otros para vacunas, hay otros para métodos de diagnóstico, y todavía esa clasificación, este año por lo menos, es provisional, ni siquiera es definitiva. Ahora, hay ciertas autoridades que ya están definidas, como FDA, como EMA, en Europa, en tema de medicamentos, pero yo siempre me cuestiono esto. Por ejemplo, si usted me habla de tema de cosméticos, vamos a ver que estamos hablando de un montón de cosas, FDA no puedo yo catalogarla como una autoridad sanitaria estricta. E incluso en ciertos equipos y material biomédico tampoco. Porque sus controles no son tan fuertes como los de la EMA o como pues
Japón. Entonces, ICH es simplemente una organización que establece normas como la ISO. Muchas de, como dicen, se implementarán a futuro. En ICH están, por ejemplo, países como China o Turquía. Entonces, no puedo yo, conociendo la legislación de esos países, interpretar que esos medicamentos tienen los mismos estrictos controles de calidad que los que van a venir de FDA o de EMA. Otra respuesta a lo que dice el doctor. Si hablamos de que un medicamento está registrado en FDA y EMA, yo estoy creyendo que es según como el certificado de libre venta tipo OPS o OMS, en donde incluye pues, su fabricante, incluye su planta de fabricación, incluye todo, ¿verdad? La fórmula, etcétera. Porque, por ejemplo, un medicamento que se fabrica en Alemania, desgraciadamente, por más buena calidad que sea, su zona climática es diferente a Costa Rica. Y traerlo a Costa Rica, mi especialidad es control de calidad, se lo digo, podría solo el hecho de trasladarlo que no funcione, sin haber hecho el estudio de estabilidad. Entonces, y eso siendo, en el caso, estoy dando un ejemplo específico, le di ahora, por ejemplo, levofloxacina, que es muy delicado, pero hay un montón más que son medicamentos así, warfarina, etcétera, que hay que hacer los estudios de estabilidad porque hay procesos físico-químicos como es el polimorfismo farmacéutico, que es otra de mis áreas de investigación, que pueden afectar la calidad del medicamento, porque dos de las variables más importantes para que un medicamento, si es administrado por vía oral, funcione, es su solubilidad y su permeabilidad, y la solubilidad se afecta por los cambios de temperatura, formas cristalinas, etcétera, y los excipientes. Entonces puede ser que los excipientes que se usen en un país como Alemania, para dar un ejemplo, no sean los mismos que se tengan que utilizar en Costa Rica, porque nosotros tenemos una cantidad de humedad relativa muy amplia. Eso se los pongo, por ejemplo, con cualquier cosa, con un queso, con un jamón serrano, con lo que sea. Las condiciones hacen que sean muy variables. Entonces, sí se puede importar, pero se tiene que garantizar que ese medicamento que se fabricó en Alemania y que está registrado en Alemania cumpla las normas de calidad para que sea administrado a la población en Costa Rica. No porque esté fabricado en Alemania. Perdón que lo interrumpa ahí, doctor Madrigal. ¿Es posible hacerlo en 30 días? No. Materialmente, no. O sea, algunas sí, algunos no. O sea, usted puede hacer el registro sanitario, pero digamos, el registro puede ser en 30 días, pero las pruebas tienen que hacerse posterior o incluso en un plazo superior. Hay pruebas, por ejemplo, depende del medicamento. Por ejemplo, una prueba de esterilidad no te va a durar 30 días, depende, puede durar más. Bueno, ahorita no recuerdo. Y depende también si tenemos el patrón, porque a veces el tema aquí no es tanto la prueba en sí mismo, sino es conseguir el patrón. Las estabilidades, por ejemplo, si hay que hacer estabilidad en zona 4, si él no tiene estabilidad en zona 4, eso de mínimo son 6 meses. No hay forma de adelantarlo. Entonces, hay cosas que sería post ya el registro, ¿verdad? Entonces, a ver, habría que tomar una decisión política si se pueden vender ese medicamento sin esos estudios o no. Ya eso es un tema ya, digamos, político. Técnicamente no debería ser posible porque, digamos, si usted no garantiza la estabilidad en zona 4, como lo dice la OMS, no podría comercializarse. Porque podría ser que el medicamento... Igual hay que ver fechas de vencimiento y otras cosas. Otro problema es técnico. Estamos hablando, todo tiene una solución. Yo como científico tengo que poner las variables problemáticas y ver las soluciones. Justamente hay posibilidad de hacerlo. Uno de los temas que me preocupa también es que la homologación no se haga justamente con el medicamento que esté registrado, sino con el principio activo o la marca. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un medicamento, por eso volvíamos al tema del certificado libre de venta tipo OMS, no es lo mismo un medicamento registrado en Alemania ante EMA, fabricado en Alemania, que ese mismo medicamento fabricado, ya sea en México, en Turquía, en China, aunque sea de la misma marca, puede ser que no tenga los mismos excipientes. Incluso si es de una planta alterna, tiene que presentar
debería presentar estudios o de bioequivalencia o clínicos o bioexenciones o algo que demuestre su correlación con el original. Entonces, es un tema complejo. El tema es, yo digo, hay que buscar soluciones prácticas para bajar el precio. Y justamente una de esas soluciones prácticas es ampliar la LOM. Es la primera para mí, que es la solución práctica más fácil. Y otra es, ¿cómo hacemos que las personas que no están accediendo a la seguridad social, que ese es un tema que no estamos tocando hoy, pero que es fundamental, porque a mí me ha tocado muchas veces, hay personas que desgraciadamente son trabajadores independientes y no pagan su seguridad social, a veces más irresponsabilidad que otra cosa, a veces es porque no les da el bolsillo. Y no tienen acceso a los medicamentos de ningún tipo. Y a veces les sale carísimo porque un medicamento que lo da la caja lo tiene que ir a comprar a una farmacia privada porque no tiene esa accesibilidad al medicamento. Otras veces es porque simplemente no, las citas, por ejemplo, son muy largas y entonces dejan de tener medicamentos suficientes por alguna razón y tienen que comprarlo afuera. Entonces, todas esas cosas también hay que verlas como multifactores que pueden afectar la economía. Voy a hacer una pregunta, así, esto es una pregunta que tal vez ahí Don Leino nos puede ayudar en el futuro para establecer cuál es el impacto de los productos LOM a los no LOM. Porque, por ejemplo, una persona que tenga un seguro social, vamos a poner una persona asegurada ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y digamos que se le receta en la caja acetaminofén. No, en teoría, no tendría la necesidad de ir a comprar acetaminofén a la farmacia. Muchas veces lo hacen, o en el supermercado, pero hay otro problema. Muchas veces no funciona el medicamento. No funciona porque tal vez es un dolor muy agudo, muy fuerte y necesita algo más. Pero el tema de no poder volver a ir a donde el médico en un tiempo racional corto le hace que tenga que ir a la farmacia y comprar otro medicamento. Entonces, eso hace que también muchos medicamentos, incluso que tengan la LOM, tenga que adquirirlos un paciente por fuera porque no tiene acceso a la consulta médica y que se le administre ese medicamento. Creo que ese es otro de los factores que hace que muchas veces los pacientes, e incluso, ahí volvemos al tema del contrabando, que se vendan en los parques y todo, y muchas veces la gente cree que es más barato que en una farmacia, y no lo es, no lo es. Nosotros hacemos control estatal también en estos lugares, ¿verdad? A veces, cuando son medicamentos que están en la calle, que están vendiéndose de manera ilegal, y se nota que muchas veces, primero no son reales, obviamente están falsificados algunos, pero a veces son hasta más caros que los medicamentos en las farmacias. Entonces, mira que es contradictorio. Son muchos temas, hay muchos factores: educación, acceso a la salud pública, tipo de medicamentos, terapias, y uno de los factores que dijo Don Leiner que es muy importante: publicidad. Publicidad. Madrigal, porque tenemos que cortar a las 7 de la noche. Tal vez aquí hay un tema porque para no dejarlo colgando, el tema de las importaciones paralelas, ¿verdad? O sea, finalmente eso implica que cualquier producto puede ser importado, a ver, por cualquier persona independientemente de la persona que lo fabrica, ¿verdad? A ver, tal vez muy brevemente, Leiner, para darle la palabra, digamos, de cierre posteriormente. A ver, porque yo creo que hay algo de lo cual quisiera partir para ir cerrando. ¿Por qué es que estamos promoviendo este tipo de reflexiones, verdad? Porque finalmente el Ministerio de Salud adopta una decisión, el gobierno de la República adopta una decisión que se refleja en 2 decretos, uno ya firmado y otro que está por firmarse, que lo que pretenden es bajar el precio y garantizar acceso.
tanto en lo público como en lo privado. Digamos, es el principio del cual está partiendo la institución. Pero esto, digamos, como ustedes mismos han expresado, esto no es una cosa de causa-efecto únicamente. Es un tema muy complejo donde intervienen una serie de variables que yo creo que hoy el doctor Carrillo también está tomando nota, ¿verdad? Porque se han dicho cosas realmente muy interesantes. Entonces, tal vez le pediría, desde la teoría económica, ¿cómo es que se ve el tema de las importaciones paralelas? Veámoslo en términos de medicamentos, muy brevemente, ¿verdad? Pero cualquier producto, ¿cómo se ve ese Sí, bueno, es muy sencillo si estamos hablando de un bien que es homogéneo entre un país y otro. La única forma de discriminar precios, ¿verdad? Más allá del costo de transportar el bien del país en donde está al otro país, ¿eh? Si es el mismo medicamento, si es el mismo bien, más allá del costo de digamos, de transporte y de paso por aduanas, ¿verdad? Que pueda tener alguna diferenciación respecto al impuesto aduanal. Si se está vendiendo un medicamento, por ejemplo, en un país de Centroamérica, producido por una droguería centroamericana, muchas veces una droguería costarricense que está vendiendo en El Salvador, el mismo medicamento que vende en El Salvador, lo vende a mitad de precio de lo que lo vende en Costa Rica a través de su cadena. Para darles, ¿eh? Y no quiero dar marcas ni quiero dar nombres porque no quiero demandas, ¿verdad? A la universidad. El tema es, si ese medicamento se está vendiendo en El Salvador, es el mismo medicamento. Entonces, ¿cómo es que un tercero no puede decir, yo voy a comprar ese medicamento que vende esta droguería, esta fábrica, ¿eh? En Centroamérica a mitad de precio, en El Salvador lo voy a traer a Costa Rica porque aquí las mismas farmacias lo están vendiendo al doble? Claro, eso lo que inmediatamente genera es que la discriminación de precios, básicamente lo máximo que podría hacer es el costo de transporte, de precio adicional. Entonces un 50% se puede reducir a un 5% de diferencia. Y eso es lo que le duele a algunos en este decreto. Claro que hay que tener cuidado, pero si ustedes toman la lista de medicamentos que nosotros usamos, en donde están los padecimientos de las personas adultos mayores, los más sensibles, los que están de doña Carmela allá en los chiles, como ha dicho el señor presidente, los que compra don Beto, los que compra Emilio, en Sarapiquí, esos medicamentos están ahí listados en el estudio, yo se los puse para que los veamos. No estamos hablando de nada, de ningún viaje a la luna, de ninguna cosa extraterrestre. Esos medicamentos, con solo el decreto de homologación, de importaciones paralelas, van a bajar de precio, porque ningún importador los puede importar hoy, porque necesita todos los permisos, y todos los trámites, y todos los 2 años, decía. Bueno, con solo ese decreto, si quisiera y si tuviera interés, don Mauricio, usted mismo lo puede traer y vender, solo garantizando, obviamente, la inocuidad, que es un procedimiento normal, que no es nada estratosférico, y por supuesto, todas las empresas privadas son sujetas a ese control básico. Ese mecanismo ayuda a que bajen los precios para medicamentos de importancia en el consumo nacional. Claro que sí. Y eso es lo que, digamos, hay que hacer para empezar en ese mercado. Pero eso no es suficiente para los otros segmentos de mercado, los mercados mucho más sofisticados, donde una de las medidas más importantes es eliminar la práctica de concentración y de integración vertical, que de hecho les digo,
Nosotros hemos medido el caso de Costa Rica y claramente está por encima de las normas internacionales de la OECD. ¿Ah? La integración de las droguerías, las farmacias, ¿ah? y los convenios de exclusividad en la distribución de medicamentos, todo eso es sujeto a una práctica anticompetitiva de mercado. Entonces, por supuesto que hay que velar por la salud y por la seguridad. Los economistas en eso no nos duele. Ese es el costo social de los medicamentos, don Mauricio. En el curso de evaluación social del ICAP, ustedes lo dan muy claro. ¿Ah? Es el costo social el que hay que considerar. Hay que tomar en cuenta la seguridad, la calidad, pero no pueden haber estos abismales márgenes de comercialización de medicamentos y de todo lo que son pesticidas, insecticidas y todo lo que termina. ¿Ah? Y aprovecho para felicitar haber sacado la parte, digamos, asociada con los no medicamentos que estaban metidos en ese mismo juego. Es decir, con cosas que son básicamente de belleza y este tipo de cosas. Porque no se le puede tratar por igual a lo que no es igual. Así que, señor ministro, señor viceministro, aprovecho para felicitarles por entrar en este tema. Y como dicen, les aprovecho a decir, no se dejen mangonear. Van por buen camino, señor viceministro. Muchas gracias, don Mauricio, y aprovecho para saludarlos a todos y despedirme porque tengo una clase en 5 minutos. Voy a durar 1 minuto, nada más, Leiner, tal vez, porque vale la pena escuchar. Yo cerraría con, primero agradeciéndoles a ustedes. Yo creo que es un tema que da para seguir, digamos, analizándolo, porque finalmente el norte es algo que el doctor Madrigal puso sobre la mesa, que aquí el interés nuestro es entrar a discutir si realmente esto garantiza el derecho a la salud o no lo garantiza. Porque eso es el norte, es finalmente la salud pública, la salud de la gente, lo que tenemos, lo que hay que privilegiar. Lógicamente, que el tema de la eficiencia, el buen uso del recurso público, pues tiene, y privado, ¿verdad? Digamos, de los consumidores tiene que estar siempre, digamos, puesto sobre la mesa. Yo le pediría, primero, agradeciéndole que esté desde allá conectado, al doctor Carrillo, en 1 minuto, que haga su cierre como viceministro de Salud, en el marco de lo que está escuchado aquí y lo que es el planteamiento que ustedes tienen como gobierno de la República. Muchas gracias, doctor Vargas, y en realidad muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Este tipo de foros a mí me encantan, son súper enriquecedores. Me encanta porque definitivamente el Ministerio de Salud lo que está buscando es una mejoría en la salud pública, con el mejor acceso y también colaborando en un parte en la salud mental a las personas que efectivamente se está viendo afectada por no poder tener un acceso a un medicamento, ya sea por no disponibilidad del medicamento o por el precio, que es lo que estamos conversando en este momento. Le agradezco definitivamente al ICAP y a todos los que participaron. Desde el Ministerio de Salud estamos comprometidos completamente en que las cosas se hagan bien y además que estas cosas tengan sostenibilidad en el tiempo. Es por esto que estamos buscando la forma política de que las cosas mejoren para que tengamos una libre competencia. La libre competencia y la apertura del mercado va a permitir entonces que la economía también se reactive en el país, que después del COVID pues estamos quedando completamente golpeados. Efectivamente, se han tenido que tomar decisiones que tal vez a algunas personas no les ha gustado, pero nosotros tenemos la confianza de que más bien va a impactar positivamente a la mayoría de personas. Se llamen usuarios o no de la seguridad social. Somos bendecidos como país al tener esta seguridad social que tenemos. Sin embargo, sepamos que la caja es el principal prestador de servicios, pero no es el único. En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene el gran reto de velar porque todo se haga adecuadamente. Y esas serían mis palabras de cierre. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, reitero el agradecimiento a doña Victoria, al doctor Madrigal, a Leiner, a la doctora Carbonell,
y lógicamente al doctor Carrillo, y a la gente de soporte nuestro, a Sofía, que se la tuvo que jugar, como dicen, en el marco de las dificultades que este servidor tuvo, y creo que lo hizo realmente muy bien, aprendió hoy de medicamentos. Y gracias a Diego y a la gente del CATIC, la parte informática del instituto, por todo el soporte brindado. Agradecerles y seguimos en contacto, porque yo creo que esto hay que seguirlo analizando. Muchas gracias a ustedes como panelistas y muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.